Mateo capítulo 21, versículo 43. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Puede tomar su asiento y vamos a meditar en la palabra del Señor. Y les voy a pedir, hermanos, hermanas, miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo, porque tengo una gran responsabilidad con ustedes. Les voy a pedir que abra su corazón, que le pidamos al Señor que nos revele su palabra, porque si no hay revelación de la palabra, qué pesado es estar en una iglesia. Si no hay revelación de la palabra, ¿cómo sufre el predicador? Se desespera, hasta maltrata a la gente y les dice, alaben a Dios que no está muerto, y no sé cuántas cosas quiere hacer para que la gente reaccione. Pero si no hay revelación, ¿qué pueda recibir el pueblo? Entonces vamos a pedirle al Señor que nos revele su palabra. Y les decía en estos días que estamos en el tiempo más peligroso de la historia del cristianismo, cuando muchos líderes se están desviando de camino y están desviando a congregaciones enteras. Y si fuera solamente la congregación, está bien que se vayan ellos y se desvíen, pero hay veces que tienen medios como el que tenemos nosotros de la televisión, y no son solamente ellos y sus miembros los que se desvían, sino se llevan multitudes también tras ellos. Y bueno, les decía que hay dos realidades que están en la palabra de Dios. Y estas dos realidades son el pueblo que no es judío, como nosotros, y el pueblo que es judío, el israelita. Y la palabra del Señor les compartía que comienza abriéndose la puerta del Nuevo Testamento. Todavía desde el Antiguo Testamento se va abriendo la puerta con Juan el Bautista. Juan el Bautista prácticamente viene del Antiguo Testamento y va abriendo la puerta para el Nuevo Testamento. Y su predicación a grito abierto era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3 versículo 2. Y al rato apresan a Juan, y ahí se le abre la oportunidad al Señor ya para que entre en escena, y empieza el Señor haciendo lo mismo, predicando: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Entonces ese es el mensaje: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. De manera que llegamos a la conclusión que los arrepentidos forman parte del reino de los cielos, el reino espiritual de Dios, el reino de los cielos entre nosotros y nosotros dentro del reino de los cielos por la fe en Cristo, porque Cristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Creyendo en que Cristo murió y resucitó, nos convertimos en hijos de Dios, nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida, nos convertimos en familia divina. Estamos en esta tierra, somos los mismos ciudadanos guatemaltecos, salvadoreños o mexicanos, pero aparte de eso, somos ciudadanos del reino de los cielos. Yo le llamo la nación que se saca de entre muchas naciones. Yo les digo a los hermanos, solamente dos naciones van a estar en gloria. ¿Cuáles naciones, hermano? La nación de Israel, porque Dios trató con ellos y desde un principio son su pueblo. Y la nación, vamos a decir, de los creyentes, una nación nueva formada de todas las naciones de la tierra. Ahí formamos la nación de los redimidos, que también estaremos con el Señor por toda la eternidad. Bendito sea su nombre para siempre. Puede darle un aplauso al Señor si así lo desea. Gloria a Dios. Bueno, este es el asunto.
de que existe la relación de Dios con el pueblo que no es israelita. Y ya todos sabemos que el Señor Jesús vino a Israel. Él es israelita, nació entre los israelitas y el mensaje original era para los israelitas. Cuando los israelitas rechazan la invitación del Señor, entonces el Señor aprovecha para venirse a los que no somos israelitas y está tratando con nosotros. Él es nuestro rey y estamos en su reino, pero no literal, sino en el reino espiritual. Entonces solamente está el reino espiritual de Dios, donde los que creemos en Cristo entramos a ese reino espiritual, y el reino literal, cuando Dios va a volver a tratar con Israel, y entonces ya va a tratar personalmente con ellos. Pero ahorita se están acomodando otros reinos en medio, es decir, están apareciendo enseñadores presentando el reino de Dios mezclado. Le están presentando el reino de los cielos, le están presentando el reino de Dios, pero le están presentando una mezcla de reino espiritual y de reino literal. Y le están presentando un reino agresivo. Y están tomando escrituras como aquella que dijo el Señor Jesús: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Y dicen ellos, como los violentos son los que arrebatan el reino, pues solamente los violentos son los que permanecen, y vivimos violentos todo el tiempo. Y entran buscando controlar el mundo y doblegar el mundo y poniéndolo a los pies de Cristo. Y yo veo otro evangelio muy diferente. El evangelio de Cristo, les digo, es un evangelio que es de humildad. Nuestro rey entró humilde. Y si usted quiere leer la Biblia, por allá en Filipenses capítulo 2 versículo 5, hablando de lo que es el verdadero cristianismo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, está hablando de Jesús, ya está hablando de la persona. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Está señalando a Jesús, el varón. Y dice: el cual, siendo en forma de Dios, o existiendo en forma de Dios, o siendo a la vez hombre y a la vez Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló a lo máximo hasta morir en la cruz. Y dice: haya en ustedes ese sentir. Y eso es lo que veo yo en nuestro Señor, ese rey humilde, ese mensajero humilde. Y en los apóstoles también, porque los apóstoles no siempre vieron doblegarse a los hombres. Muchas veces les dieron de latigazos, muchas veces los encarcelaron, muchas veces los martirizaron y algunos los mataron. Entonces, el evangelio no es un evangelio de agresividad, es un evangelio que es amor, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En otras palabras, Dios comienza dando, no comienza exigiendo ni maltratando. Él, la entrada con el evangelio es regalando. ¿Estamos entendiendo? Y si alguien no quiere, Dios lo respeta. Y nos pueden maltratar y nos pueden escupir y pueden hacer cualquier cosa, y el Señor no nos da libertad de que nosotros seamos agresivos. Yo tuve una experiencia estando predicando en San Pedrito, Copán, allá en el departamento de Copán, en Honduras, un pueblito que está por ahí bajando de Santa Rosa de Copán rumbo a Guatemala. Prediqué en un campo de fútbol y apenas estaba como a la mitad de la predicación. Por ahí va a ver usted la predicación, ahí va a ver que alguien viene y me toma del cuello acá, pero la primer parte más pesada no la pusieron los hermanos, no sé por qué.
¿A poco les dio pena que no me fueran a ver que estaba torciendo los ojos ahí? Pero empezando yo a predicar, como a eso de los 20 minutos, empezó una gritería de los hermanos. Yo solamente oía que decían: ahí viene el loco, ahí viene el marihuano, ahí viene el drogadicto, ahí viene. Y venía un hombre haciendo destrozos por todos lados, empujando gente, pegándole a la gente, y la gente haciendo mucho escándalo. Y bueno, no llegó hasta conmigo, se fue, y parece que todo estaba calmado. Cuando menos acordé, alguien saltó de la oscuridad ahí y me tomó del cuello. Y no andaba jugando el drogadicto. Uno de esos están más fuertes que usted no tiene una idea. Y me tomó del cuello para callarme. ¿Y yo qué hacía? Podía luchar contra él, pero no me era permitido. Porque qué tal si trato de defenderme y de alguna manera lo lastimo, ¿dónde va a quedar nuestra posición? Pues lo aguanté hasta que le dio su gana y me soltó, ¿verdad? Y se fue. Ya cuando terminé yo el servicio, ya estaba orando por los hermanos. Por allá por allá se levantó la gritería otra vez: ahí viene el loco otra vez, que ahí viene. Y ya venía. Y entonces sí, ya le dije: a ver, déjenlo que pase. Y se vino como a quererme pegar. Y ahí le dije: tú no me vas a tocar. Y me acerqué con mi brazo levantado así. Y cuando menos acordé, cayó delante de mí así. Se quiso levantar y no pudo. De la cintura para abajo le quedó muerto el cuerpo. Y el loco aquel, se le acabó lo loco. Empezó a gritar desesperado y asustado, ¿verdad? Porque no le respondía a la mitad de su cuerpo. Y ahí anduvo hasta como a las 5 de la mañana. Se oían los gritos en el campo de fútbol, porque Dios no le levantó. Yo no sentí orar por él. Otro día me andaba buscando para entregarle la vida a Cristo. Pero le digo, no tenemos un evangelio agresivo. Entonces por ahí se anda acomodando un evangelio agresivo, que es el reino donde dice: nosotros tenemos que gobernar, nosotros tenemos que controlar, tenemos que prepararle a Cristo a las naciones. Quieren poner a todo el mundo de rodillas. Cristo dijo eso, ¿verdad? Pero a la manera de Él, no a la manera de nosotros los humanos. El asunto es que anda por ahí ese mensaje del reino. Pero también hay otro grupo que trae un mensaje del reino. Y hermanos, prepárense. Hay un grupo muy conocido, no le digo acá, donde quiera, que hablan del reino. Y estas personas solamente se dedicaban a ir casa por casa. Solo salían los sábados a dar su mensaje. Pero ellos no querían saber con radio, ni con televisión, ni con internet, ni nada. Prepárese, porque ya entraron a internet y ya están envolviendo a muchas personas. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que quieren saber más de la palabra de Dios y se meten a internet y se comen todo lo que le tira el pescador. Y por ahí andan estas personas que hablan mucho del reino. Y ahora ya no solamente están saliendo los sábados. Allá en Guadalajara, Jalisco, nos hemos encontrado a esas personas los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados. A toda hora andan ahí. Y andan hablando del reino. Y a mí me llamó la atención porque un día me detuvo una jovencita, una muchacha jovencita, unos 25, 26 años. Se notaba que tenía apenas unos días en esa organización y me detuvo para hablarme del reino. Y comenzó a hablarme del reino y le digo: mira, hija, yo conozco del reino, ¿verdad? Si quiere, sigue. No, yo quiero que usted sepa bien del reino. Yo sé del reino. Y le escuché 2 o 3 escrituras y me llamó la atención. Y yo quiero citarle esa escritura porque le digo, los cristianos de estos días somos muy ingenuos. Donde hablan de Jehová, donde hablan de Cristo, donde abren la Biblia, ahí nos metemos y aceptamos todo lo que viene.
Estamos en el tiempo cuando tenemos que examinar, primeramente conocer la palabra de Dios, primeramente meternos en la presencia de Dios para que podamos tener la revelación del Señor y luego, fíjense bien, y luego comernos lo que debemos comernos. Bueno, le voy a leer algo de lo que me citó esta jovencita. Y como le digo, a ellos no les importa quién es la persona que tienen al frente. Simplemente van a hacer su trabajo y así me pararon a mí un día de estos. Le voy a leer lo que esta jovencita me citó. Primeramente la pregunta de ella es: ¿dónde pasaremos la eternidad? Y yo la escuchaba porque ella me estaba dando el mensaje. Y uno tiene que ser atento, ¿verdad? No maltratar a la gente. Total, si a eso venía, le escuché. Y dice: ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Y dice: ¿cuál es el propósito de Dios para la humanidad? Y dice: ¿cuál es el propósito de Dios para esta tierra? Y me dice: Dios quiere que los hombres sean felices en esta tierra. Y me dijo: aquí dice la palabra de Dios. Y aquí es donde yo quiero llevarle, porque de pronto usted se encuentra a alguien que no se identifica con nada, le abre la palabra y le cita la Biblia, y si usted no sabe de la palabra de Dios, se va a comer todo. Y dice, esta persona me dice: mire, Isaías 45 versículo 18 dice algo. Y Isaías 45 18 dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Y dice: no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Y es la palabra de Dios. Y de pronto usted escucha aquello y no puede negar la palabra de Dios, a menos que conozca la doctrina. Y dice: Dios creó la tierra para ser habitada. Y si la tierra es para ser habitada, tiene que ser habitada, tiene que cumplir el propósito divino. Y siguió ella todavía con algo más. Y me lleva a una escritura que es Apocalipsis capítulo 21 versículos 3 y 4. Ponga atención. Y dice ahí: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, note aquí: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y claro, con esa escritura le terminan el concierto, le cierran el concierto y usted se queda maravillado. Y termina quedándose con este grupo para pasar la eternidad en la tierra. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque esa última escritura que le citan a uno y que si uno pone atención le conmueve las entrañas, porque habla de algo muy hermoso. Se lo voy a citar una vez más, porque habla ya como de vivir una eternidad en la presencia de Dios aquí en la tierra. Porque dice ahí, verso 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, mire qué precioso, este es el punto de ellos:
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Se oye maravilloso. Con eso le digo, le terminan el concierto y usted se queda ya como diciendo, ¿para dónde nos vamos? ¿Verdad? ¿Dónde hay que reunirnos? ¿Ve? Pero yo les vuelvo a decir una vez más, solamente hay dos realidades. Una de ellas, que Dios creó una nación para su gloria. ¿Cómo que creó una nación? Sí, Dios llamó a Abraham y le dijo, de ti saldrá una nación y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. De ese hombre, Abraham, se formó la nación de Israel, solo de un hombre, ¿verdad? De los lomos de Abraham. De ahí nació la nación de Israel, solo de Abraham. Y Dios trató con ese pueblo. Dios quería que ellos fueran sacerdotes, mediadores entre Dios y nosotros. Sin embargo, fue un pueblo que le dio muchos problemas a Dios. Y al final, cuando Cristo viene, lo rechazaron. Y entonces, cuando el pueblo de Israel rechazó al Señor, por allá en Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y luego habla de usted y de mí, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la única realidad que yo veo es el reino de Dios espiritual en el que ya estamos nosotros en este momento, y no hay que confundirlo ni hay que mezclarlo con un reino literal y agresivo, sino que hay que saber que es espiritual, que es un evangelio, que es un mensaje de humildad. Y la otra realidad es que cuando Dios haya tratado con nosotros, los que no somos israelitas, volverá nuevamente a tratar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel prácticamente se le detuvo el reloj cuando rechazó al Señor, y de ahí comenzó a caminar el reloj de nosotros los que no somos israelitas. Cuando nosotros seamos recogidos por el Señor, como dice allá en Romanos 11:25, cuando entre la plenitud de los gentiles, Israel será salvo. Entonces yo solamente veo dos realidades: el reino espiritual en que estamos ahora los que no somos judíos, y el reino literal cuando el Señor Jesús reinará sobre el pueblo de Israel. Pero aquí yo encuentro algo, que se están confundiendo las escrituras. En otras palabras, muchas escrituras se toman de la Biblia para conveniencia, para respaldar una doctrina, para respaldar una organización. Y déjeme quitarme los lentes, porque a veces dicen que si uno usa lentes es porque quiere ocultar la realidad. Y estos no son lentes oscuros, pero de todas maneras me quito los lentes y les digo a quienes conozcan la palabra de Dios que tengan cuidado, porque muchos conocedores de la palabra de Dios, lamentablemente pastores, predicadores y evangelistas, están tomando estos principios. Y esa última escritura, que es donde cierran el concierto y donde le remachan ahí su enseñanza, es una escritura que no tiene que ver nada con nosotros en este tiempo. Esa es una escritura que no es aplicable para la iglesia de Cristo Jesús. Si esa escritura no es aplicable para nosotros, no debemos tomarla como respaldo para enseñar que aquí vamos a pasar la eternidad en la tierra. ¿Por qué? Porque se está enseñando que va a haber una conversión general, que el mundo se va a convertir a Cristo y que los que no se conviertan los va a limpiar Dios, y que se va a quedar aquí solamente lo bueno. Pero yo quiero que ponga atención, por eso le cito la palabra de Dios.
Porque del verso 2 en adelante está lo que usan ellos para respaldar su teoría. Pero si usted lee desde el verso 1 en adelante, dice algo ahí muy especial, pero todavía hay algo más. Ahí arriba, antes de que comience este versículo, que es el versículo 3, ahí hay algo que llama mi atención. ¿Habrá un encabezado en letra negra en su Biblia? Ahí en el capítulo 21 de Apocalipsis, ¿qué dice antes de empezar a leer? Cielo nuevo y tierra nueva. Vámonos pues. Fíjese bien. Ahí dice cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y cómo nos están diciendo que vamos a reinar en esta tierra? Si ahí, por supuesto, esto que dice ahí, cielo nuevo y tierra nueva, no es parte de lo que dice la Biblia, sino es lo que cita el traductor de la Biblia, dándonos a entender lo que vamos a estar descubriendo ahí. Pero ahí dice claramente, cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, ¿por qué no comenzamos por el final para que no se nos haga muy difícil? Venga conmigo y vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, al capítulo 3, y vamos a leer del verso 7 en adelante. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Oiga, esto está precioso, nos estamos gozando. Yo le cito la palabra de Dios y vamos a descubrir si esta escritura de Apocalipsis capítulo 21 tiene relación con que aquí va a ser la habitación en esta tierra por toda la eternidad. Mire lo que dice aquí. ¿Ya lo tenemos? Comienza el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Y dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahí está ya un problema grande para quien esté tomando Apocalipsis 21 como un fundamento para asegurar que el hombre va a estar aquí por toda la eternidad habitando la tierra. El Espíritu Santo a través del apóstol Pedro dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora. Pedro está hablando de hace cerca de 2000 años, cuando él existía. Dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, están guardados, están apartados por la misma palabra de Dios para ser quemados el día que Dios les haga juicio a los hombres impíos. Entonces, ¿cómo se va a poder vivir todo el tiempo eternamente en la tierra cuando esta tierra va a ser destruida? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios para ser quemados cuando Dios les haga juicio a los hombres impíos. Fíjese bien, esto va a ser destruido. El universo entero va a desaparecer. ¿Y dónde se van a meter los que estén poblando la tierra? ¿Ve? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque de otra manera, como le digo, vamos a estar creyendo que se está estableciendo un reino aquí, y que este reino va a estar aquí todo el tiempo, y que va a haber una conversión general. Cada día que pasa, no solamente está siendo más difícil para que la gente que no conoce la palabra de Dios acepte la palabra de Dios, sino muchos predicadores están dejando la verdad para irse por la mentira. Muchos que pasaron hambres por 10, 15 y hasta 20 años, hoy ya no están dispuestos a pasar hambres. Hoy están haciendo negocios como se puede. Ya no son capaces de mantenerse en esa línea donde comenzaron.
Y tienen que engañar a la gente con promesas. Hermanos, son promesas que dan risa, porque le prometen un montón de cosas a la gente por tal de que dé ofrendas grandes, y al final solamente le mienten y hacen que la situación sea más difícil en el cristianismo. Pero vamos aquí, mire, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, está hablando Pedro hace cerca de 2000 años, y de 2000 años aquí no se ha destruido la tierra, no se ha quemado la tierra. Entonces, si hace 2000 años Pedro dijo los cielos, el universo que existe ahora y la tierra donde estamos pisando, yo puedo decir lo mismo. Todavía de ahí a aquí yo puedo decir lo mismo. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para ser quemados cuando Dios le haga juicio a este mundo. Así dice la palabra de Dios. ¿Por qué estoy citando esto? Ahí le voy. Mire lo que dice aquí. En el verso 8. Mas, oh amados, habla la iglesia, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Como diciendo, no pienses que se va a tardar mucho el Señor. En cualquier momento puede suceder. Verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero aquí continúa con este tema de la destrucción de esta tierra, donde muchos piensan que van a permanecer por siempre. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Habla de la segunda venida de Cristo, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Habrá un trueno ensordecedor y desaparece todo. Cuando los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, esta tierra, y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Y cómo que se van a quedar aquí por siempre? Que Dios lo que quiere es que el hombre more aquí feliz de la vida. Aquí va a haber un problema. Fíjese bien, verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual, note aquí otra vez, los cielos encendiéndose serán deshechos? Habla del universo. Los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ahí está el asunto en el verso 13. Prepárese y tome ahí la bendición. Pero nosotros, los que hemos creído en Cristo, el pueblo de Dios, los creyentes en Cristo, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros no esperamos quedarnos en esta tierra por la eternidad. Así dice la palabra de Dios. Alguien puede sacar de contexto la palabra de Dios. Alguien puede tomar la escritura de Apocalipsis 21 y decir, mire, aquí vamos a vivir felices toda la eternidad. Aquí Dios dice que va a estar el tabernáculo de Dios con los hombres, que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, que Él será con ellos y que ellos lo tendrán como su Dios y pura vida. Pero ahí habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahí no habla de esta tierra y de estos cielos o de este sistema o de este universo. Esto, según la palabra de Dios, va a ser destruido. Pero usted va a escuchar a supuestos profetas, y lo digo directamente, profetas falsos que andan predicando en estos días que no es cierto que va a haber tal destrucción. Le están diciendo abierta y directamente al apóstol Pedro que es un mentiroso. Le están diciendo abierta y directamente a Pedro que es un mentiroso. Y no solamente eso, le están diciendo al Espíritu Santo, que era el que estaba usando al apóstol Pedro, que es mentira lo que está diciendo. Yo no tengo nada que ver ahí. Yo pongo ahí al apóstol Pedro y al Espíritu Santo. Yo nada más le digo, lean, ahí está la palabra de Dios.
Porque si citan Apocalipsis 21, ahí claramente dice, esta porción de Apocalipsis tiene que ver con los cielos nuevos y la tierra nueva. Y según lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7 y versículo 13, los cielos nuevos y la tierra nueva no son los mismos que esta tierra y que este ambiente, estos cielos, este universo, sino que aquellos son diferentes, que para entonces esto ya se deshizo y que aquello es lo que Dios preparó. Entonces no nos confundamos ni usemos escrituras las cuales no son para respaldar una teoría como esa. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Bueno, vamos a continuar con nuestro tema, que está bien interesante. Volvamos a Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. Gloria a Dios. Quiero que ponga atención en esto. Recuerde, lo que yo le estoy hablando es solamente de dos realidades. La realidad de que los que creemos en Cristo nos convertimos en templos del Espíritu Santo, en hijos de Dios, y entramos al reino espiritual de Dios. Y que después que el Señor trate con nosotros de esta manera, porque no va a cambiar hasta que venga Cristo, entonces Cristo va a tratar con el pueblo de Israel. Y con cada uno trata de diferente manera. No debemos mezclarnos, no debemos mezclar las cosas. Ahorita, hermanos, es una confusión tremenda por todos lados. Le digo, están usando un montón de cosas, yo no sé de dónde sacan tanto. Yo creo que se la pasan, en lugar de ayunar y en lugar de estar leyendo la Biblia por la madrugada, se pasan pensando a ver qué van a implementar para engañar a la gente. Le digo que de pronto ve usted a una predicadora echándose a hombres a la espalda y dándose vuelta como si fuera un helicóptero, y después los baja y dice, ya sanó. Y cosa curiosa, la persona dice, sí, me siento bien. Qué tremendo. ¿Y de dónde sacaron eso? De la mente enferma de los mentirosos. Y de pronto viene el predicador y dice, tírense ahí los que están enfermos, que tienen problemas del estómago, y se quita el zapato y viene y se lo pone encima, el zapato ungido. Y toman una manguera de agua y los bañan diciendo que es la bendición de Dios, y los bañan y sale la gente diciendo, me sané. Eso no es de Dios. Los sugestionan, los engañan. Eso no está en la Biblia. ¿Para qué andar bañando a la gente con agua? ¿Para qué? Hermano, pero eso trabaja. Mire, la palabra de Dios dice, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es Cristo el que murió por nuestros pecados. Es Cristo el que llevó nuestras enfermedades. No es el zapato sucio del hombre, no es el agua sucia de este mundo, es la sangre de Cristo la que limpia de todo pecado, y no podemos engañarnos. Hermano, da coraje. A mí me da coraje, me indigno con eso. Que los chicles ungidos, saca el predicador un montón de chicles y se los da que los mastiquen. Ya no, ahora no, hay que darle los chicles a que los mastiquen y ya sanó. Fíjese bien. Y un montón de cosas. Y ahora hasta, usted sabe lo que es el shofar, ¿verdad? El shofar, cuerno que se usa mucho. Y ahora ya ponen a la gente ahí y le pintan con el shofar ahí. No invocan el nombre del Señor, solo el shofar ahí hasta que sana. ¿De dónde sacamos eso? Díganme de dónde. Pero es que estamos en un tiempo cuando a cualquiera se le ocurre. Este no es un caballo de los que andan paseando por ahí en los parques, señores. Este es el evangelio. Es el evangelio de Cristo, es el evangelio de Dios. No podemos arreglar las cosas a lo que nos parezca a nosotros. Tiene que ser como está en la palabra de Dios. Bueno,
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de solamente dos realidades: el reino espiritual de Dios al cual usted entra. Siempre le cito yo lo que dice el Señor en Juan 3:3. De cierto te digo, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y si nazco de nuevo, pues ya tienes tú esa libertad de espiritualmente poder ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios, pero si naces de nuevo ya eres sensible al reino de Dios. Por eso cuando uno se convierte al Señor, antes de convertirse uno se ríe de los hermanos, y todavía cuando viene a la iglesia por allá está uno en un rinconcito porque no se anima a venir acá al frente, por allá está medio escondido y todavía se está riendo por ahí. Pero de un momento a otro usted siente llamarles hermanos a los demás. Y de un momento a otro usted, que se avergonzaba de leer la Biblia o de traer la Biblia, ahora anda orgulloso por la calle con la Biblia debajo del brazo. Y ya en el trabajo ya saca su Biblia para leerla a la hora del descanso y no le da vergüenza. ¿Por qué? Porque ahora le resplandeció la gloria de Dios en usted, porque ahora usted es sensible al reino de los cielos. El reino de los cielos está en usted y usted está en el reino de los cielos. Cristo Jesús está en gloria, pero también está en su corazón y está en mi corazón. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Si el Señor no viene antes, yo de todas maneras ya le dije: Señor, dame al menos 30 años más, pero así con ganas, con fuerza, para seguir predicando y sacando a flote todas estas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a leer Apocalipsis capítulo 21, de ahí del verso 13 en adelante, donde hay un grupo de personas, fíjese bien, personas que antes eran cristianos y que creían de otra manera, ahora ya andan creyendo en que ahora el reino de Dios se va a establecer en este mundo y que aquí Dios va a morar con la iglesia por toda la eternidad, que aquí, y ya le andan hablando de eso, que aquí va a ser todo el asunto. Pero volvamos una vez más a Apocalipsis capítulo 21 y vamos a leer del versículo 3 en adelante. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. No se olvide que ahí en el capítulo 21, ahí hay un letrero en color negro que dice: cielo nuevo y tierra nueva. Grábese esto. ¿Qué dice el apóstol Juan? Ahí, al comienzo en el verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esto es algo glorioso de lo que Dios nos enseña. El apóstol Juan, que vivió y murió hace cerca de 2000 años, alrededor de 2000 años, está hablando de algo que el profeta Isaías había dicho como alrededor de 700 años atrás, porque también Isaías, o Dios a través de Isaías, habló de los cielos nuevos y tierra nueva. Y el apóstol Juan hace cerca de 2000 años habló de algo que Isaías había dicho como 700 años antes que él hablara eso. Y Juan habla en tiempo pasado. Y yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Qué maravilla de la palabra de Dios que acabamos de leer allá en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro: pero los cielos que existen ahora están reservados por la misma palabra para ser quemados
en el día que Dios le haga juicio a los hombres impíos. El apóstol Pedro, en el tiempo del apóstol Juan, presenta todavía aquello como algo que sucederá en el futuro. Lo presenta como un futuro. Pero el apóstol Juan, ahí en Apocalipsis 21, dice: yo ya vi el cielo nuevo y la tierra nueva. Le digo, eso es lo glorioso, que a veces cuando no tenemos la revelación, pues solamente leemos y leemos y leemos. Cuando yo me convertí al Señor, en la iglesia donde pude ir unos 4 meses, que no pude ir más, pero en esos 4 o 5 meses a uno le calificaban su crecimiento espiritual por los capítulos que leyera. Y cada semana decían: a ver, ¿quién leyó más capítulos? Y había quienes salían diciendo: leí 270 capítulos en esta semana. ¡Ay, Señor! Todos decían: ¡ah, qué tremendo el hermano! ¡Qué cerca está de Dios! Y así, otros 50 y así. Y cuando yo empecé, me dijeron: hermano Rodríguez, ¿cuántos leyó usted? Y no quería yo responder. Hermano, ¿cuántos leyó? No quería responder. Y les digo: hermanos, dejémoslo así. No, queremos saber, a ver qué tan aplicado está. Y les digo: perdónenme, pero yo no pude leer ni un capítulo. Pero hermano, ¿cómo es posible que no haga tiempo para leer la palabra de Dios? Si hago tiempo para leer la palabra de Dios, pero yo no puedo leer 2 o 3 renglones sin empezar a derramar mis lágrimas. Porque todo esto que estamos viviendo, desde el ambiente aquí, los cantos, desde la lectura de la palabra de Dios, desde las cosas que tengo que enfrentar allá y las veo de otra manera, todo esto es nuevo para mí. Para mí todo esto es nuevo. Todo esto me llega acá adentro y yo empiezo a leer y se me nubla la vista, porque mis lágrimas comienzan a correr. ¿Quién soy yo? Siempre lo he dicho: ¿quién soy yo para que en un pueblo, aunque sea pequeño? Yo le decía a mi mujer: ¿ya viste de qué tamaño es mi pueblo? Es un pueblito chiquito. Pues hace 55 años era como 95% más chiquito. Y en ese pueblo, a la edad de 7 a 10 años, me tocó ver 3 duelos a muerte, donde en una boda quedaron muertos 3 hombres delante de nosotros, donde en una fiesta del pueblo del mes de mayo se quedaron muertos otros 3 hombres, donde en un 1 de enero del año nuevo se quedaron otros 3 hombres muertos ahí, sin contar los de 2, los de 1 y así. Era un pueblo, hermanos, horrible. Y de ahí me sacó el Señor, y yo fui el primer hombre que Dios redimió de ese pueblo. ¿Por qué no voy a estar agradecido? ¿Por qué no voy a gritarlo? Yo no sé si tú fuiste un privilegiado del que Dios se sirvió para abastecer su reino, pero no. Yo era un miserable, yo no merecía que Dios se revelara a mí. Ojalá que me entiendas, hermano. Bueno, mira lo que dice acá. Nos quedamos en que Juan el apóstol habló de los cielos nuevos y de la tierra nueva como que los vio. Qué tremendo, cosa gloriosa, porque todavía no ha sucedido. Ya pasaron 2000 años desde que Juan lo dijo, y Juan lo vio una realidad, para que creamos a la palabra de Dios. Y qué bueno que hay hombres como el apóstol Juan dedicados al Señor, porque eran hombres que, como Daniel, se metían en la presencia de Dios y sacaban bendición para nosotros. Mira lo que dice ahí. Para empezar, comienza diciendo ahí: cielo nuevo y tierra nueva. Por lo tanto, si tomamos esta escritura para decir que el hombre se va a quedar aquí en la tierra por toda la eternidad, ya estamos mal, porque aquí no está hablando de esta tierra y de estos cielos o de este universo. Aquí está hablando de los cielos nuevos
y de la tierra nueva, de otros muy diferentes. Dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dice Juan: yo no estoy hablando de esa tierra donde está Rafael Rodríguez un día 31 de enero del año 2016. No estoy hablando de esa tierra. No estoy hablando, dice Juan, de la tierra en que estoy viviendo yo allá al comienzo de nuestra era. Dice, verso 2: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿A dónde estaba descendiendo la nueva Jerusalén? Estaba descendiendo del cielo de Dios. Pero ¿a dónde estaba descendiendo? Fíjese bien, ¿a dónde? Ese es el punto. Si ahí está hablando de cielos nuevos y tierra nueva, y del cielo de Dios desciende la nueva ciudad de Jerusalén, ¿a dónde está descendiendo? ¿A esta tierra? No, a la tierra nueva. Fíjese bien, que no nos confundamos y que no nos traigan a vender otra mercancía que no es lo que está en la palabra de Dios. Porque claramente le dicen: mire, aquí dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios va a morar aquí con nosotros en esta tierra. Por eso vamos a estar aquí en este paraíso por toda la eternidad. Ahí está hablando que es la tierra nueva, a donde baja el tabernáculo de Dios. Perdóneme, o a poco ando extraviado yo. Pero dice ahí el verso 3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Es cierto, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, pero no con todos estos hombres que se queden en esta tierra, fíjense bien, sino con los que estemos para los cielos nuevos y la tierra nueva. Acuérdese de 2 de Pedro 3:7 y 13. Pero nosotros esperamos, según su palabra, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Por eso no va a haber llanto, ni clamor, ni dolor. Pero ya este es otro tiempo. Verso 3 al final: y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué le parece si vamos a Isaías capítulo 65? Háblame, Señor. Isaías capítulo 65. Lo que vimos ahí en Apocalipsis 21 es algo que dijo Juan el apóstol: yo ya vi los cielos nuevos y la tierra nueva. Mire lo que dice Dios a través del profeta Isaías. ¿Ya lo tenemos? Isaías capítulo 65, del versículo 17 en adelante. A todo esto, ¿habrá algún encabezado en letra negra ahí? Dice: cielos nuevos y tierra nueva. Yo no le estoy dando pensamientos míos, no le estoy acomodando por ahí filosofía de hombres. Yo lo estoy llevando de una escritura a otra, y no le estoy tratando de acomodar algo, le estoy mostrando claramente que habla de lo mismo que empezamos leyendo. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Dios a través del profeta Isaías. Fíjese bien. Ahora hay que ver a quién le está hablando, a quién se está dirigiendo. Esto no es para la iglesia. Esto no es para el pueblo gentil. Fíjese bien lo que dice. Porque he aquí, está hablando Dios, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero, o sea, de esto que estamos, de este universo, y de lo primero no habrá memoria.
ni más vendrá al pensamiento. Mire cómo ya comienza a personalizar Dios, ya comienza a dirigirse a alguien y dice: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Y si nosotros no conocemos la palabra de Dios, lo vamos a tomar como una promesa para nosotros. Perdóneme, hermano, leamos bien la palabra de Dios. Ahí Dios no está hablando con la iglesia, ahí Dios no está hablando con el pueblo gentil, ahí Dios está hablando muy directamente con el pueblo de Israel. De manera que esto de los cielos nuevos y tierra nueva está destinado para que Dios trate con el pueblo de Israel. Y si usted me dice: hermano Rodríguez, ¿y nosotros qué? Nosotros vamos a estar ahí otro día, le voy a dar un tema sobre eso porque nos salimos del tema. Pero aquí está tratando Dios directamente con el pueblo de Israel y dice así el Señor, el mismo Dios a través del profeta Isaías: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, hablando de los cielos nuevos y tierra nueva. Y dice ahí claramente: porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Clarito. Dice, ese tiempo va a ser especial para que Israel, ese pueblo que tanto ha sufrido, ese pueblo que tanto ha sido maltratado, ese pueblo que ha estado esperando 2000 años a que Dios trate con él, mientras que está tratando con nosotros, dice Dios: me gozaré con Israel, con mi pueblo, haré una fiesta con mi pueblo. Esto será para una fiesta con el pueblo de Israel. Fíjese bien: y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Lo que le están diciendo los que presentan al reino aquí en la tierra por siempre, que le están prometiendo estas bendiciones, Dios se lo prometió al pueblo de Israel. Fíjese bien. Y para nosotros ya no va a ser. ¿Por qué? Porque ya para nosotros ya estaremos con el Señor transformados. Ya usted no necesita andar sufriendo, ya estará en el gozo eterno con el Señor. Pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Mire lo que dice aquí. Dele un aplauso al Señor si se lo quiere dar. Gloria a Dios. Para que se dé cuenta que eso de los cielos nuevos y tierra nueva, y quien se va a gozar esa estadía en esta tierra es Israel. Mire lo que dice en el verso 19: y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Habla nada más del pueblo de Israel. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Verso 21 dice: edificarán casas y morarán en ellas. Quiere decir que van a vivir muchos años para que puedan gozar de aquellas cosas. Plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. Habla de la larga vida de ellos. No edificarán para que otro habite, como nosotros. Nosotros plantamos un árbol de aguacate que tardan unos días en dar, y decimos: bueno, pues los voy a plantar para que coman mis hijos o mis nietos. Y dice el Señor: Israel plantará árboles frutales para enfadarse de comer fruto. Edificará casas para gozárselas verdaderamente. ¿Cuántas veces decimos: vamos a comprar una casa? Hemos pasado 30 años aquí en Estados Unidos, compramos la casa y al año que viene nos entierran. Así es, pero aquí habla de muchos años que va a vivir el pueblo de Israel. Y dice así, mire lo que dice, verso 24: y antes que clamen, responderé yo. Eso es para ese tiempo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Y luego ahí hay cosas bien raras. El lobo y el cordero se apacentarán juntos. Eso tenemos que aplicarlo si vamos a estarnos aquí.
Si aquí va a ser el reino de que se habla y vamos a estar aquí por la eternidad, prepárese para que ¿el qué? El lobo y el cordero estén juntos. Y eso en esta tierra, en nuestro tiempo, no lo verán sus ojos. Porque usted pone un cordero con un lobo y en la mañana ya nada más aparece el lobo. El cordero ya aparece haciéndole digestión. Mire lo que dice aquí. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Entonces, hermanos, una vez más, se están aplicando escrituras donde le prometen al pueblo, a la gente, que va a ser el reino aquí. Y no, acuérdese nada más de esto. Usted y yo, los que hemos creído en Cristo, ya estamos en el reino espiritual de Dios. Ya usted está en la gloria y la gloria está en usted. La fe es la que hace posible que usted vea la gloria de Dios y experimente la gloria de Dios. Nada más, ahí está el reino ya. ¿Ve? Piensa en esto. Por eso yo siempre le digo a la iglesia: iglesia, gózate. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que no tienen la visión del reino de los cielos. A mí me han dicho: hermano Rodríguez, cuando estemos allá con el Señor, allá sí me va a tener que dedicar tiempo, porque aquí no tiene tiempo. Y le digo: perdóneme, si aquí no tengo tiempo, allá ni siquiera lo voy a ver. Hermano Rodríguez, ¿qué le pasa? Perdóneme, ante la hermosura del Señor, no crea que usted me va a ganar la atención. Nadie va a poder estar atendiendo a nadie ante la gloria de Dios. Ojalá que me entienda. Entonces, este es el punto, y es una lástima y es una tristeza que en la iglesia no haya sensibilidad espiritual para que tengamos que estar teniendo atención para otras cosas. Algo no nos parece, no nos gusta, y ya estamos nosotros ahí opinando, ya estamos criticando, ya estamos juzgando, porque no estamos en la gloria de Dios, porque estamos más en esta carne. Algo por ahí alguien hace, nos hirió. Una vez vino una pareja de hermanos muy espirituales según ellos, y vinieron y me hicieron ahí un protocolo, no sé qué tanta cosa me dijeron. Hermano Rodríguez, hemos sentido del Espíritu Santo venir a ayudarle, porque vemos que tiene mucho trabajo. Y por ahí me soltaron una letanía, decía mi madre. Y ya, no, gloria a Dios, amén, aleluya, vénganse. A los 8 días ya me estaban llamando después de la predicación. Hermano Rodríguez, estábamos con una tremenda bendición. Pero cuando dijo esto, hermano, nos sentimos mal y nos sentimos tristes y nos dolió el corazón. Y de ahí en adelante era más lo que me entretenían ellos que lo que atendía yo a la gente en consejería y en tanta cosa. Hasta que les dije: ¿saben qué? Mejor váyanse a donde estaban. Pero hermano, ustedes me dijeron que venían a ayudarme, pero se la pasan heridos toda la vida, y heridos voy a tener que andar cargando hasta con ustedes. Mejor váyanse de aquí. ¿Pero por qué? Porque necesitamos ver la gloria de Dios. Fíjese bien, necesitamos ver la gloria de Dios. Venga conmigo, solo le voy a sacar un poquito ahí. Primera de Corintios capítulo 2. Gloria a Dios. ¿Están aquí, hermanos? Oiga esto. Es necesario que detectemos la gloria de Dios entre nosotros. Y si detectamos la gloria de Dios entre nosotros, nos va a quebrantar la gloria de Dios. Y no vamos a ver a los demás de otra manera que con los ojos de Dios.
Yo les digo a los hermanos, cuando el Señor tocó mi corazón, yo vivía en Pomona, ahí donde se cruza el Freeway 10 San Bernardino y el Freeway 57. Ahí en esa esquina, ese era barrio de negritos, puros negritos ahí. Cruzando la Valley para allá, era barrio de latinos. Y se daban unos agarres tremendos. Y ahí me compré mi casita. Éramos 3 latinos entre una gran cantidad de negritos. Mis hijos, que también están negritos, pero poquito descoloridos, eran los únicos entre todos los negritos ahí. Era tremendo. Y hermanos, a mí me tocó pelearme con los negritos con pistola en mano. Fíjese bien, así. Y me tocó estar arreglando el jardín de mi casa con un machete que me traje de aquellos largos de allá de Jalisco. Y veía venir un negrito y le sacaba chispas en el pavimento y le decía, vente, así. Usted no me lo va a creer, pero en las tardes yo practicaba con mi pistola, una 380 en la parte de atrás de mi casa, negritos atrás, negritos al lado, negritos al otro lado. Y yo llegaba en la tarde y practicaba con mi pistola y no venían policías, porque yo no sé, los negritos no decían nada. Al final fueron muy amigos míos los de alrededor. Pero en la noche estaba en mi casa cenando y de pronto una correría de muchachos negritos que andaban persiguiendo por ahí, por arriba de mi casa, una cosa tremenda. Pero yo entraba a mi casa cuando llegaba en la noche, que llegaba con mi familia, dejaba a mi esposa y a mis 2 hijos en ese tiempo ahí y tenía que entrar con la pistola en la mano, mirando cada rincón de la casa porque podía haber alguien ahí. Y veía la parte de atrás y así entraba a mi casa, así vivía. Ahí alrededor fue donde me invitaron a escuchar la palabra de Dios. Y yo llegué esa noche a escuchar la palabra de Dios y puse atención a la palabra de Dios. Gracias a Dios que me hizo poner atención. Puse atención a la palabra de Dios y estando escuchando la palabra de Dios, yo comencé a temblar. Temblaba como una hoja que sacude el viento, así temblaba. Y corrían mis lágrimas. Y estaba ahí temblando. Y yo no sé quién le dijo al predicador que se bajó de donde estaba, atrás de una casa, era piso de tierra, eran solo 4 palos y un techo. Ahí se predicaba la palabra de Dios. Ahí tocó el Señor mi corazón y empecé a temblar. Y a mí no me dijeron, mire, le quiere entregar la vida al Señor. No, Señor, yo estaba temblando y de pronto sentí que algo corría por mis mejillas y me toqué, estaba llorando y dije yo, ¿qué pasa aquí? En un instante ya tenía al predicador ahí, como que alguien lo mandó y le dijo, ve ahí. Y llegó el predicador, estaba yo todavía sentado, me puso la mano en el hombro y me miró a los ojos, me dijo, mírame. Y lo miré a los ojos. Yo ya estaba llorando, yo ya estaba temblando. Y me dijo el predicador, estaba hablando de Cristo cuando lo apresaron. Estaba hablando de Cristo cuando le cubrieron los ojos y le pegaban y le decían, profetiza, ¿quién te pegó? Estaba hablando de Cristo cuando lo crucificaron. Estaba hablando de Cristo cuando lo coronaron de espinas. Estaba hablando de Cristo cuando lo clavaron. Y lo hacía tan real que yo estaba absorto con aquello. Y cuando vino y me puso la mano en el hombro, me dijo, ¿no te duele lo que hizo el Señor por ti en la cruz? Hizo una pausa y me dijo, pecador. Y yo ya estaba temblando. Hermano, ya no hallaba qué hacer. Y él me dijo, pecador, y yo temblaba más. Y todavía me dijo, levántate, pecador. Era un hombre chiquito así. Y yo me levanté, temblaba. Y me dijo, apuntando a donde estaba el altar, porque él estaba cerca de mí, y me dijo, ve al altar, pecador, y llora tu pecado. Y yo corrí y caí de rodillas y empecé a gritar. Y esa noche me salió el sol de justicia. Esa noche sentí la gloria de Dios. Y déjame decirte, están pasando casi 39 años y parece que fue anoche cuando el Señor trató con mi vida. Dios es real. No estamos aquí para perder el tiempo.
Hoy o mañana vamos a estar en gloria con el Señor por toda la eternidad. En esta tierra estamos de pasada. Hoy somos y mañana no somos. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. ¿Por qué me dice eso, hermano Rodríguez? Porque es triste mirar a la iglesia en estos días, cuando no tiene tiempo para Dios que está en medio nuestro. Así como le dijo Dios al pueblo de Israel: un día pondré mi tabernáculo entre ustedes, y yo seré a ustedes por Dios, y ustedes serán mis hijos. No sabemos conocerlo, porque le digo, hay muchas cosas que nos afectan, hay muchas cosas que nos molestan, comenzando desde los predicadores. A los predicadores les molesta ver a una persona nueva en la iglesia, sobre todo a una mujer. Al predicador le molestan muchas cosas y no puede en ocasiones dejar que el Espíritu controle su vida. Y de ahí el pueblo se va sin haber tenido una experiencia. ¿Por qué? Porque el predicador trae tantas cosas en la mente que no le queda tiempo para gozar su vida espiritual y transmitirle esa vida espiritual a aquellos que están ahí a su alrededor. Hermanos, yo siempre les digo, esta puede ser la última noche y se puede cerrar la puerta de la oportunidad para los gentiles. Puede venir Cristo en esta noche o tú puedes morir en esta noche. Yo siempre trato de darte el mensaje como si fuera el último, porque un día, en algún momento de ese día, una noche, en algún momento de esa noche, me voy a encontrar con el Señor. Y me va a felicitar o me va a reclamar. Y yo no quiero que me reclame. He invertido casi 39 años de mi vida, toda una vida, la he invertido en el Señor. Ya no me queda nada para darle al mundo si dejar al Señor. Ya no me queda nada. Ya se lo di todo a Él. Y yo quisiera que aquellos hermanos y aquellas hermanas que estamos hoy juntos, y aquellos hermanos y aquellas hermanas que están mirándome a través del televisor, se lo digo con lágrimas, que en esta noche supiéramos lo que es cristianismo y no perdiéramos el tiempo, porque hoy más que nunca el diablo está desviando la mente de muchos y se están enfriando espiritualmente. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios y vamos a ver si logramos terminar esta porción de la Escritura, porque ya se me borran las letras. Dice así, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, cuando el apóstol Pablo vino a Corinto para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre nosotros cosa alguna, sino Jesucristo y este crucificado, solo hablarles de Cristo y su obra. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Qué tremendo. Verso 4, y ni mi palabra, lo que él hablaba con los demás, y ni mi predicación, quiere decir que toda su vida era una vida ejemplar, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué tremendo. Qué tremendo
que no se busque presentar a uno mismo, lo que uno cree, lo que uno piensa, sino que busque que la persona tenga una relación espiritual. ¿Qué es lo que importa? ¿El número de miembros? No. ¿Qué es lo que importa? Lo que dé la persona. Yo les digo a los hermanos, en esta iglesia, si usted no da un centavo de ofrenda, aquí no me fijo yo. Si otro se fija, que el Señor le llame la atención. Porque no estamos aquí para ver qué le sacamos, sino a ver qué le damos de la vida espiritual. Lo que queremos es que usted se lleve la bendición de Dios. Que da ayuda, que no da, esa es otra cosa. El asunto es que reciba. Con esto les termino. Cuando yo escuché a la primera persona que me vino a hablar la palabra, el pastor de una iglesia, este pastor vino antes de que me tocara el Señor en esa campaña. Y vino este pastor a hablarme las primeras palabras. Y yo estaba tomando. Yo andaba buscando a 3 hombres para matarlos. A cualquier hora tomaba, porque había que andar en ese ambiente. De día trabajaba y de noche salía a buscarlos. Y conocí a muchos vendedores de droga y de documentos falsos. Me metí en ese mundo buscando a esas personas. Y estaba yo tomando un sábado a las 9 de la mañana. Cuando llegó un pastor que traían unas personas. Esas personas nos llegaron con la palabra, pero quisieron traer al pastor para que nos hablara. Y llegó el pastor y me dice, quiero que me des 5 minutos de tu tiempo. Quiero que escuches lo que te voy a decir. Y le digo, no pierda su tiempo. Yo no quiero saber de Dios ahorita. Y me dice, escúchame 5 minutos. Y le dije, es que estoy tomando y las cosas que usted trae son santas. Venga cuando esté bien. Y dijo, es que no vas a estar bien, vengo para que estés bien. Y le dije, pero estoy tomando. ¿Y qué crees que me dijo? Sigue tomando. Y yo dije, ¿cómo? Si los aleluyas que he conocido luego le hablan de Corintios ahí, que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y este aleluya me dice, sigue tomando. Y me dijo, sigue tomando. Porque evangelio no es quitarle a nadie nada. Evangelio es ponerle a Cristo en el corazón. Tú sigue tomando, pero escúchame y verás cómo te acomoda a Cristo en el corazón. Y ahí el vino te va a abandonar, solito te va a abandonar. Y hermanos, así sucedió. ¿Por qué no dejamos que el Señor tome nuestra vida completamente? Estamos entrando a un tiempo cuando queremos vivir de normas y de reglas y hacemos un tiempo para Dios nada más. Si nos diéramos cuenta que tenemos 24 horas y que algunos le dedican 8, 10, hasta 12 horas al trabajo del mundo. Y otros que aunque no le dediquen tanto tiempo al trabajo del mundo, pero se mueren en un sueño por 10 o 12 horas. Perdemos tanto tiempo valioso para poder dedicarle al Señor un poquito. Y no tenemos tiempo para Dios. Y cada día que pasa le estamos reduciendo más el tiempo a Dios. Solamente le dejo con eso para que se lo lleve en su corazón. Busquemos las cosas espirituales. Son las que nos edifican, son las que nos hacen crecer. Y usted puede tener esa experiencia. Yo tengo más de 38 años que no sé de alguien que me diga, hermano Rodríguez, busque a Dios, mire aquí, mire acá, mire allá. Yo solamente tuve pastor por unos 4 o 6 meses. A los 4 o 6 meses, Dios me llamó a lo que estoy haciendo ahora. Y yo nunca tuve un pastor que me enseñara o que me animara.
Pero Dios en su grande amor y misericordia me ha bendecido y me ha enseñado y me ha fortalecido. Y yo solamente le puedo decir, sí se puede tener una experiencia gloriosa con el Señor, y que esa experiencia como una llama esté encendida todo el tiempo y cada día vaya aumentando más y más. Aunque el mundo vaya de mal en peor, nosotros podemos ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Póngase de pie.